Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Nosotros apuntándonos ya para ir a Austin, a la rodada, al gran evento de Austin. Vamos a ver cómo nos va porque está haciendo mucho calor. Anoche llegaron unas notificaciones por el celular advirtiéndonos a los residentes de aquí de San Antonio y del sur de Texas que el calor va a estar bastante fuerte, que evitemos estar en exteriores, que estemos bien hidratados, etc. Entonces lo que vamos a hacer esta mañana es tratar de irnos temprano para que no nos agarre el sol. Ya ahorita ya hace calor, ya tengo calor. Son las 8:30 de la mañana y está haciendo calor, pero tengo que traer esto para protegernos del sol. En fin, bueno, el punto es que ya está ahí Eric, aquí están nuestras motos y partimos para allá, a ver qué tal. Bien, camaradas, pues muy buenos días a todos. Como les decía, vamos al gran evento de Bastrop, ahí por Austin, en Texas. Está cerca de San Antonio, no está lejos. Realmente estamos a hora y media, una cosa así. El punto es que hace mucho calor. Estamos en temporadas de calores muy altos. Me dice Eric, bienvenido a Texas. Bueno, ya lo he comentado antes. El clima está sumamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado, lo que estoy acostumbrado allá en México, en Jalisco. Pero pues nos trataremos de adaptar. Ayer hizo un calor insoportable, estábamos llegando a 108, 109 que Fahrenheit, que en centígrados son como 40, 41, 42, no estoy acostumbrado. Así es que deben de entender que es un poco pesado para nosotros. Entonces decidimos venirnos temprano para que no nos agarre el calor tan fuerte. Y temprano es un decir porque ya son las 8:30 de la mañana. Y bueno, pues todavía no empieza el calor fuerte. Ya hace calor, pero no el bravo. El bravo dicen que ya empieza tipo las 11, 12 de la mañana del día. Y hasta las 6 de la tarde a soportar calores. Y a ver cómo nos va allá, porque pues allá es el campo, no hay, dicen que no hay techos, tienditas. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto me traje mi hielera. Acá atrás traigo una hielera, literal, la cargamos de hielo, nuestras botellas de agua, una coca por ahí, una coquita para cambiarle el sabor un poco, pero prácticamente es agua y hielo para hidratarnos. Salimos ahorita por el freeway en San Antonio y creo que nos vamos a ir pues por puro freeway porque estamos cerca. Yo hubiera querido irnos por la montaña o bueno, aquí no hay montaña, por el campo, pero bueno, está bien, vamos a ver qué tal. Entonces, amigos, acompáñenos a esta aventura a ver qué nos repara en esta ocasión. Amigos, nos subimos en la carretera a echar gasolina y se me apagó mi moto, mi batería murió. Ahorita Eric me pasó corriente con una batería que trae de respaldo muy buena.
Pero pues vamos a tener que ir a una agencia Harley que está aquí cerca, a ver si alcanzo a cambiársela antes de que empecemos la aventura, porque está cañón. Entonces, gracias a Eric y a su batería de respaldo de emergencia que me ayudó a echar a andar la moto. Muy útil, muy útil Eric y su batería. Pues efectivamente, amigos, fíjense que ya tenía varios meses, de hecho desde que me vine de México, o sea, hace ya un par de meses, que la moto traía ese problema, desde antes incluso, que se empezaba a resetear el reloj y arrastraba la marcha, y ahí empecé a sospechar que la batería ya empezaba a fallar. La verdad es que pues por no hacer el gasto me hice de la vista gorda, porque pues si arrancaba la moto nada más se tardaba. Y un par de ocasiones estando en camino ya no prendió, un intento, dos, y el tercero arrancaba. Y así le he traído desde hace ya buen rato, y ya me habían advertido que la batería ya estaba por morir, si no es que estaba ya muerta, ¿no? Y bueno, anoche que preparé la moto para el viaje de hoy, no prendió la moto, y dije, chispas, pues era la batería. Y por hacer desidia de llevarla a la agencia o de buscar una batería de reemplazo, bueno, ayer no arrancó, y ya después de varios intentos finalmente arrancó, cuando ya estaba a punto de pasarle corriente. En esa motocicleta, la Softail, para accesar a la batería es un poco complicado, porque hay que quitar varias piezas, el asiento, en fin, un montón de piezas. No está tan fácil acceder a la batería, ya no digamos quitarla, a diferencia de otras motos que me ha tocado, que es muy sencillo acceder a la batería. Por ejemplo, la Iron es muy fácil, nomás le quito el asiento y ya tengo los polos de la batería para pasarle corriente. Entonces ayer pues arrancó y tuve la fortuna. Y hoy en la mañana volvió a arrancar, entonces yo dije, bueno, ya agarró carga la batería, ya se portó bien. Y veníamos manejando muy a gusto, y ahorita llegamos a la gasolinera, y después de echar gasolina ya no prendió la moto, y ya no prendió. Y bueno, afortunadamente Eric, ya le había yo comentado, Eric, nuestro compañero, traía una batería de respaldo, de esas baterías que son para arrancar coches y motos, y con una chispita rápido arrancó. Gracias, Eric. Nos desviamos entonces de nuestro camino, que ya estábamos cerca de Bastrop, a una agencia Harley. Resulta que aquí a 10 minutos está una de las agencias Harley cercanas aquí a Austin, Texas. Y pues vamos a aprovechar. Voy a ver si de una vez le compro la batería nueva, ni modo, y que se la cambien, que me la dejen ya como nueva. Y aquí está la agencia, miren. Veanla, Cowboy Harley Davidson. Una más. No, esta no había venido. La confundí. Bueno, la conoceremos. La bandera de Texas a todo lo que da. Creo que vamos al servicio. ¿La pago? Bien, amigos, pues mientras estamos cambiándole la batería a mi moto, shopping. Es lo malo de estas agencias, que están muy padres y pues no puede resistir uno, pues. Por eso hay que trabajarle muy duro, porque estas cositas, estos gustitos son caros. Pero bueno, ni hablar.
Para eso le fregamos tanto en el trabajo. Mírenla, miren a la señorita. Ya con sus camisas ahí. Vamos a probarnos algo. ¿Qué se compró? No, todavía no voy a probar. A ver, modela. A ver qué. Esta para la calor. O sea que la batería me va a salir como el triple de costo. Claro. Vámonos. Muy buen servicio aquí en Cowboy Harley Davidson. Listo. Vámonos. Vamos hasta Bastrop. Ya estamos cerca. La verdad es de que pues por un lado qué bueno que me pasó ahorita, porque estaba yo postergando la compra de la batería por decidioso, a lo mejor un poco por codo. La estaba postergando y haciéndola más larga y más lenta. Ahorita pues ya batería nueva y aprovechamos para hacer otras compritas por ahí. Maldita batería me salió carísima, pero bueno, carísima por las compras. Pero muy buen servicio, la verdad. Estos cuates hasta le dieron una limpiadita a mi moto. Le pusieron un tornillito que se me había caído por ahí. En fin. Llegado al condado de Bastrop, y es aquí en donde tengo entendido está pues los campamentos de la gente que se queda el fin de semana. El evento es de un fin de semana. Vamos a ver qué tal. Low Tigers es una empresa de seguros para motos. En todos los eventos aquí están esos cuates de Low Tigers. Llegamos a Bastrop, ya compramos boletos y encontramos, afortunadamente, porque creí que no íbamos a ver. Entonces hay que pasar allá adentro. Acampar con ese calor. Ahí está, a estacionarnos allá, a ver qué tal.
famosa R18 de BMW. Gotta use that to get somebody on there. Ok. What do you... There you go. Adivinen qué está haciendo Estrella allá acá atrás. Adivinen. Vean esta moto que está muy muy bonita. De exhibición. BMW 1800 el motor. La R18. Muy bonita, muy padre. La pidió prestada para probarla. Straight trip to the dentist afterwards. Oh, you guys made that look too easy. Let's check out this near vertical A-frame over here. Launch this guy. Oh. Yesterday he went over to the, you see how the medical unit showed up right when we started that part? Yeah, that's how that works. Lo vimos ahí en el YouTube. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno. Venimos desde la Ciudad de México. ¿Desde México? Sí, nos venimos rodando desde allá. Ah, qué padre. ¿Fueron el que se aventaron el de un solo día? Sí, un día 24 horas. De un tiro. 1600 kilómetros. Estamos aquí soportando unos calores infernales, ¿verdad? Y me da mucho gusto saludar a brothers mexicanos del Defectuoso, Chilangazos, Ciudad de México, Chilangazos, Monterrey, Guadalajara. y del hermoso, de la ciudad más hermosa del mundo, Guadalajara. Guerra. Ellos venían con la banda de Custom Rock. de Custom Rock. De Custom Rock. Ah, qué padre. 1000 millas, 24 horas. En un solo tiro. 22 Oye. horas México, Austin. ¿Recomiendas volverlo a hacer? Yo creo que si pierdo un poco la memoria lo volvería a hacer, pero es esta y no más. Muy arriesgado, ¿no? Y pues, Por es la que cansada, ¿no? Al final el camino siempre es riesgo, ¿no? Sí. El No, reto pero el es- cansancio, o sea. El reto es físico El y soporte, sí, ¿no? claro. Físico, mental. Pues ya ven, camaradas, un gusto. Me encanta tener paisanos, hermanos aquí por este lado de Texas. Y bueno, pues qué mejor que de Guadalajara, Monterrey y México, los chilangos. ¿Ok? Y un saludo a los brothers que no pudieron venir al evento, ¿verdad? Los que no llegaron porque no traían visa. Un saludo para los que no pudieron Un saludo venir. para los que no vinieron. ¡Saludos! Aquí estamos tomando un pequeño descanso, amigos, porque el sol está bravo, desatado, ¿no, maestro? Está bravo, híjole. Nunca había sentido tanto calor. Está bravísimo el sol y ya estamos
Yo ya estoy cansado de tanto calor, la verdad. Tenemos ya varias horas aquí. Y según el pronóstico, el sol no se va a quitar. Bueno, el sol se va a quitar como a las 8 de la noche. Y el calor va a empezar a bajar como a las 8:30, 9, ¿es correcto? Bajar es un decir porque... Bueno, va a bajar un poquito. Sí, un poquitito. Estamos a 39 ya, va a bajar a 38. Así Wow, es. hacia 37. A medianoche se pronostica que va a estar a 29. Entonces está bravo el calor. Entonces tenemos la disyuntiva, ya nos queremos regresar a San Antonio. Estamos a 1:30, 2 horas casi de allá de San Antonio. Pero si nos regresamos, tenemos miedo que nos dé un golpe de calor. Porque en la moto el sol nos pega directo. Aunque está el aire que recibimos es aire caliente. Sí, yo la verdad es que tengo fe en que en un par de horas al menos se quite el sol. Y el calor no se va a quitar hasta la medianoche. Yo me esperaría un poquito más, un par de horas. Entonces traemos ese problema, camaradas. ¿Cómo ven? Si nos vamos o nos esperamos. La respuesta inteligente es quedarnos y esperar. La respuesta desesperada es ya irnos, empaparnos, mojarnos las camisas, Ajá. unos trapos en la cabeza húmedos Y irnos parando. y abrir la cadeta del casco, que nos dé el aire caliente, aunque sea, pero que nos dé el aire. Sí. Y esa es buena idea, irnos parando. A lo mejor si ya no aguantamos, de repente pararnos, ¿no? Irnos parando, mojando, hidratando. Nos podemos parar en las gasolineras. Electrolit. La hielera que traíamos ya está vacía. Todos los hielos, el agua, nos la acabamos. Hemos tomado agua prácticamente todo el día. Sí. ¿Qué hacemos? Yo digo que nos esperemos un ratito más. Ay, Vivi. Vamos a esperar un rato más, pero la verdad es que ya me quiero ir. Tengo mucho calor, mucho. Pues este fue nuestro sabadito caluroso aquí en Texas, en el evento de Texas Motorcycle Riders, Rally Riders o algo así, que se lleva a cabo aquí en Bastrop, un pueblo muy cercano a Austin, acá en Texas. La verdad es que yo esperaba un evento más grande, lo esperaba con más gente, con más audiencia, con más concurrencia. Y repito, no sé si fue el tema de la hora en que llegamos. Ahorita estaban llegando algunas personas, pero no creo que se vaya a llenar. Los puestos de vendimia muy poquitos, comida también muy pocos. Mucho calor, pero divertido. Muy buenas bandas de rock, eso sí. Aquí los bikers de por acá son muy ambientados, son muy buena onda, la mayoría. Padre que nos encontramos unos camaradas de México, a los de Custom Rock les mandamos un saludo allá en Ciudad de México, a Genaro en Guadalajara y sus cuates. Vamos de regreso a San Antonio, esperemos que no esté tan pesado. Yo te agradezco que hayas acompañado en este video, que te hayas divertido, que haya sido ilustrativo para ti. Extraño México, extraño toda la banda que me escribe de allá de México, y gracias a la gente que me escribe de Argentina, de Guatemala, Chile, España, de Bolivia, Venezuela, en fin, y claro, mis paisanos mexicanos también. Les mando un fuerte abrazo y suscríbanse al canal, ya saben, todas esas jaladas de que la campanita y esas madres, pero bueno, creo que son necesarias. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima aventura de Herculano Biker. Cuídate y no olvides que hay que comprar esa maldita moto para que disfrutes igual que yo, ¿ok? Te mando un fuerte abrazo y vámonos a rodar. No, amigos, nos tuvimos que parar, está esto muy bravo. ¿Qué tal el sol? O sea, nos estábamos derritiendo de verdad, o sea, nos tuvimos que parar aquí en una gasolinera a un Circle K a tomar unas bebidas refrescantes con mucho hielo.
La verdad es que ya ahorita que les estamos grabando es porque ya tomamos. Porque ya estamos bien. Ya estamos bien, pero hace rato éramos unos zombies. Y luego en esa camioneta negra que saca atrás de mí, en esa, venían unas personas y llega una señora muy amable, una americana mayor, y me dijo, oiga, tengo muchas aguas en el carro y no las voy a usar, no las quieren. Y bueno, pues miren, ahí están las agüitas. Entonces nos cayó de perlas el agua fría, fresca. ¿Y qué paro nos hizo la hielera? Y la hielera esta es el nuevo elemento de mi moto. Ya volvimos a la vida, ya estamos bien, ya estamos mejor, normales. See you later, guys.